Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que como todos los martes se unen a este seminario permanente sobre temas de cultura digital, análisis de la comunicación, tendencias. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, les saluda desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac y hoy como todos los martes mi querido compañero el doctor Alejandro López Novelo, el Madelman de la investigación, como decimos, ¿no? El hombre que combate el peligro desde las teorías y las epistemes. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Muy bien, estimado Jorge, pues nada, una semana más aquí compartiendo este espacio y como lo habíamos platicado con anterioridad, ¿no? Es un espacio plural, no es un espacio que está a disposición de la gente que se dedica a la investigación en comunicación desde cualquiera de sus dimensiones. Y hoy me parece que tenemos un gran invitado, igual un investigador, ¿no? Que nos trae un tema sumamente interesante, ¿no? Que tiene que ver pues, con la inteligencia artificial y una de sus tantas aplicaciones, ¿no? Que tiene en el mundo de la comunicación, del entretenimiento, etcétera, etcétera. Así es, Alex, y justo desde la semana pasada habíamos anunciado que íbamos a tener esta temática que de alguna manera dialoga, como bien decías, entre tendencias que se están dando en el uso, apropiación de la inteligencia artificial, el tema de los mundos ficcionales, cómo se están creando estas nuevas historias, cómo se están apropiando en ciertos sectores industriales de estas herramientas y cómo incluso han llegado a desplazar ya a seres humanos. Hace unos días leía una nota precisamente de las miles de personas que habían sido desplazados de la industria de los videojuegos por el uso de la inteligencia artificial. Seguramente nuestro invitado Fernando López Solís nos va a poder ayudar a profundizar en este tipo de cuestiones. ¿Qué implicaciones tiene este uso de esta herramienta, como bien lo decimos, en el desarrollo de estas industrias? ¿Qué implicaciones va a tener en el mundo del trabajo? Las discusiones que vamos a tener que darle, sobre todo, pues en cómo se están generando nuevas formas de hacer engagement también, porque como bien lo hemos dicho, en el uso de la inteligencia artificial, pues también vienen otras cuestiones como las neurociencias aplicadas, ¿no? Para entender el comportamiento de los usuarios, los consumidores, las personas que se están involucrando con los contenidos y cómo a partir de identificar sus tendencias, pues la inteligencia puede generar pues narrativas todavía mucho más atractivas, más enganchadoras, generando mayores gratificaciones, pero también con los peligros que seguramente esto contrae en términos de un uso abusivo de la misma para tener pegados literal a los muchachos, ya no en las maquinitas de las tortillerías, ¿no? Sino ya tenerlos permanentemente enchufados a la red. Pero bueno, ¿quién es Fernando López Solís, mi querido Alex, para quienes no conocen a nuestro invitado del día de hoy? Sí, con gusto. Solamente quiero hacer una nota, ¿no? Aquí, cuando conocí a Fernando, pues lo conocí en uno de los congresos de las mesas que coordino, y platicando con Ángel Garfias, ¿no? Otro investigador recurrente de este espacio, me decía, hay que escuchar a Fernando porque presenta una combinación interesante que es historiador, egresado de la Facultad de Filosofía, ¿no, Fernando? De la UNAM, Así y es. aborda el tema de los videojuegos. Y es sumamente interesante, ¿no? Y hace poco en otro congreso igual lo escuchaba y sí me parece sumamente interesante que lo tengamos como invitado, ¿no? Pero bueno, para los que no lo conocen, Fernando López Solís es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctorante en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Además, es profesor de asignatura en la misma facultad y ha dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Europea para la Comunicación y las Artes Visuales, Coco School. Ha sido ponente en foros nacionales e internacionales organizados por universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, la Universidad de Mar de Plata y la Universidad de Salamanca. Entre sus líneas de investigación están el estudio de las industrias creativas, los imaginarios sociales, la memoria cultural y la historia de la comunicación. Fernando, bienvenido y micrófonos, pantalla son tuyos. Todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradecer aquí al doctor Hidalgo y al doctor Novelo por el espacio, que muy emocionado de estar aquí por primera vez.
Y bueno, pues vamos a darle al tema, ¿no? Ahora comparto pantalla. Veamos dónde está. Aquí está. Me dirá si se ve. Creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, ya está. Parece que sí. Perfecto. Ok, pues vamos a hablar hoy un poco de dos cosas que me han interesado bastante en estos últimos años, ¿no? Que es las inteligencias artificiales por un lado y por otro los mundos ludoficcionales, ¿no? Vamos a hablar un poco de ambas cosillas desde la perspectiva un poco histórica, un poco filosófica y por supuesto desde la comunicación, ¿no? Primero vamos a ir viendo qué es esto de los mundos ludoficcionales, de dónde vienen, por qué esta palabreja tan larga, ¿no? ¿Qué significa? Y posteriormente ya vamos a ver sus aplicaciones, sobre todo en el ámbito de los videojuegos, en términos técnicos, sobre todo, y posteriormente, pues sí, las implicaciones que tienen estos y las inteligencias artificiales en la industria como tal, ¿no? Vamos a ver cómo cómo se ha formado este enlace entre inteligencia artificial, videojuegos y, bueno, el panorama actual, ¿no? Ya se ha mencionado muchos de los problemas que existen actualmente por ellas, pero también vamos a ver algunos de los beneficios, ¿no? No todo tiene que ser malo en esto, ¿no? Así que vamos a empezar con algo sencillo, ¿no? ¿Qué es lo ficcional? Digamos que los mundos ficcionales provienen de esta noción, ¿no? ¿Qué es la ficción? Y bueno, para abordarla, me gusta la perspectiva de Lubomir Dolosel, ¿no? Que habla desde la filosofía posibilista, ¿no? Este tipo de filosofía se pregunta, ¿qué pasaría, qué hubiera pasado si las cosas no hubieran ocurrido como ocurrieron, ¿no? La clásica pregunta de, y si no hubieran llegado los españoles a América, ¿cómo hubiera florecido las civilizaciones precolombinas, ¿no? Todo eso pues sí, desde el marco obviamente de la imaginación. Por lo tanto, tiene suele- lo ficcional tiene esta facultad, ¿no? De introducir a un fingimiento lúdico, ¿no? ¿A qué nos referimos con fingimiento lúdico? Es decir, que sí hay componente de no verdad en lo que se dice o lo que se hace, pero no es con el afán de engañar, sino más bien es una forma de introducir al interlocutor en un mundo de ficción, una imaginación en la que pueda vivir experiencias, ¿no? Experiencias placenteras, experiencias a lo mejor de vértigo, experiencias de terror, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar, pues, básicamente para todo tipo de industria cultural, ¿no? Lo vemos obviamente en el teatro, en el cine, en los videojuegos, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, vamos a fingir que somos aquí, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Hay muchos juegos como Civilization, esta saga de videojuegos históricos, que te dicen, vas a representar a la cultura egipcia, ¿no? ¿Es la cultura egipcia en realidad? Pues no, sí, hasta a lo mejor más bien es una imaginación de lo que debería de ser y pues en esa imaginación los jugadores pues se introducen de tal manera que tengan esa energía, ¿no? Para estar ahí dentro, ¿no? Lo ficcional tiene varias facultades, varias características, pero vamos a destacar algunas que van a servir precisamente para enlazarlas con la inteligencia artificial, ¿no? Primero que nada, lo ficcional presenta estados posibles, pero no reales. ¿A qué nos referimos con esto? Lo posible es todo aquello que pueda imaginarse. Por eso aquí, por ejemplo, tenemos la figura de un dragón, ¿no? Y todos, de cierta manera, por cultura general, sabemos que es un dragón, ¿no? Un dragón es una criatura reptiloide que tiene alas, escupe fuego, eh, X cantidad de características, ¿no? Sin embargo, el hecho de que sepamos qué es un dragón no los hace reales. Hasta el momento en el que, no sé, en algún punto del futuro alguien haga una excavación y encuentre huesos de dragón o aparezca uno ahí volando cerca de la Torre Latino, vamos a saber que realmente existen los dragones. Mientras, es posible, pero no real. Y eso es básicamente uno de los aspectos importantes, ¿no? Tener esa distinción de que eso es lo ficcional. Por otro lado, también los mundos ficcionales, ¿no? Ya estamos hablando de mundos como tal, porque la imaginación crea mundos, son ilimitados. ¿A qué nos referimos con ilimitados? Que estos equivalen a todo lo que puedas imaginar, ¿no? Tienen una macroestructura heterogénea en el sentido de que todos pueden tener características distintas, ¿no?
Habíamos mencionado hace ratito a los dragones, ¿no? Así hay como hay dragones occidentales, hay dragones chinos, hay dragones de una forma, hay dragones que tienen, que son buenos, que son malos, etcétera, ¿no? Todo eso está en la imaginación, está en la ficción. Son heterogéneos, pero tienen ciertas características que los mantienen como el estatus de dragón, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el mito del vampiro. Ah, todos sabemos que el vampiro es una criatura que chupa sangre, es inmortal, es un no muerto, etcétera. Pero dependiendo del mundo ficcional en el que se nos esté presentando, va a tener características distintas. En el caso de los vampiros, pues en el cine, en las novelas, en los videojuegos, tienen distintas formas de aparecer, ¿no? A veces son más monstruosos, a veces no, y entonces todo eso hace que sean estos mundos ilimitados, ¿no? Ahora, en ese sentido, ya sabemos qué es lo ficcional, ¿no? Ahora, ¿qué es lo ficcional, no? En sí, los mundos ficcionales, como ya había mencionado, pueden estar en muchos medios, ¿no? Los tenemos en el cine, en la literatura, etcétera. El mundo ficcional es el mundo específicamente de los videojuegos. Ahora, ¿por qué se destaca este mundo de los videojuegos en comparación de otros medios? Pues más que nada, porque hay dos formas de construirlo, ¿no? Bueno, dos componentes muy importantes, ¿no? Por un lado está el espacio constituido por los programadores, por los diseñadores, ¿no? Que podríamos decir que es el game design, ¿no? Este mundo, pues sí, vamos a decir que, por ejemplo, Mario Bros, ¿no? Mario Bros tiene, pues sí, estos elementos, estos enemigos, este castillo, etcétera, ¿no? Pero lo que los hace a los mundos ludoficcionales, digamos que destacar de los otros, es la necesidad de la interacción, ¿no? La experiencia lúdica prescrita, ¿no? Lo que podemos decir el gameplay, ¿no? Esta forma en la que el jugador se introduce e interactúa con los elementos que se les presenta. Entonces, aquí es como se crea esto del el gameplay, ¿no? Esta forma de amalgamar. Disculpen, es que me da un poco de toque ver notificaciones. Esta forma de amalgamar la experiencia del jugador con lo creado por el diseñador, ¿no? En ese sentido, pues eso es lo que más destaca del mundo ludoficcional, ¿no? La interacción. ¿Cómo es esta interacción o qué otras características tiene? Bueno, pues podemos mencionar que en los mundos ludoficcionales existe la experiencia que se define por un necesario y varios posibles, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Que sí, ya sé que suena muy, muy, muy raro. Es decir, que la experiencia que los diseñadores crean, el mundo que proponen, necesita de ciertos puntos clave, ¿no? De ciertos acontecimientos o movimientos que haga el jugador para que siga la experiencia. Y a partir de ahí va a haber una serie de posibilidades barajadas por el mismo mundo de juego, por el mundo ludoficcional, de acciones o elecciones que el jugador puede tener, ¿no? Si está jugando, por ejemplo, el mundo de Mario Bros, ¿no? Va a tener el jugador la posibilidad de que si se le presenta un enemigo que ya está preestablecido que va a presentarse en cierta parte del mapa, el jugador puede, no sé, chocarse con él, saltarlo, evadirlo de cierta manera, pero solamente en la medida es posible que se haya programado, ¿no? Así como está en este esquemita de aquí, ¿no? Jugador, ante el problema, puede elegir estrategia uno o estrategia 2, ¿no? Y a partir de ahí se presenta otro posible, ¿no? Digo, otro escenario necesario para que siga escogiendo una estrategia y así N veces, ¿no? Hasta que se complete el mundo de juego, ¿no? Es por eso que esta interacción es sumamente necesaria y es en este tipo de interacción donde va a incidir más la inteligencia artificial, pero todavía no llegamos a ello. Aguántenme tantito. Vamos a ver primero a otra característica muy importante del mundo ludoficcional. ¿Cómo lo puede ser que en estos mundos ficcionales se pueden expandir en general sin perjudicar al gameplay? ¿A qué me refiero con esto, no? Ya habíamos establecido que el gameplay es esta interacción entre el jugador y el mundo de juego, no lo que pasa ahí dentro, no la historia que uno como jugador se crea durante la partida. Pero no por eso se limita en la experiencia a la plena partida de, bueno, ya acabé este nivel y bueno, ya se acabó, ¿no? Es posible desde esta forma del transmedia,
expandir el relato, expandir el mundo ludoficcional más allá del videojuego y de la partida, ¿no? Y así, pues el jugador pueda entender mejor ciertas cosas del mundo de juego, que se le expliquen otras, que se le cuente la misma historia de otra manera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una de las novelas basadas en Assassin's Creed, ¿no? Por si no conocen estos saga de videojuegos, Assassin's Creed es básicamente un videojuego ambientado en distintos puntos de la historia, ¿no? Donde tú personificas a, una, a un personaje, valga la redundancia, que forma parte de un grupo que se llama Los Asesinos, ¿no? Y entonces ahí tienes que ir salvando al mundo y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay varios videojuegos de estos y que específicamente en el segundo juego, el Assassin's Creed 2, se establece, se basa en una Florencia renacentista. Ya te acabas el juego, ya sabes quién es el protagonista, cuáles son sus retos y cómo acabó toda la narrativa, ¿no? Pero gracias a esta novela se puede expandir el relato, ¿no? Y eso es algo que se ha buscado mucho en la narrativa de videojuegos en los últimos años, ¿no? Que no solamente se quede dentro del mundo de la partida, sino que se expanda, ¿no? Que tú como jugador quieras saber más y compres la novela. Si sacan una película, una serie, te veas la serie, ¿no? De manera religiosa, compres la mercancía y de esa manera, pues igual, pues sí está el negocio, ¿no? De las empresas, pero también tú como usuario expandes el relato, ¿no? Te empapas más de ese mundo ludoficcional y después, inclusive tú puedes participar, ¿no? De otras maneras, ¿no? Ya sea con los foros, ya sea como modificando los videojuegos, ¿no? Con este fenómeno de los mods, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de expandir estos mundos ludoficcionales, ¿no? Por eso mismo es que, bueno, con esto quisiera acabar un poquito esto de los mundos ludoficcionales. Em, Esto no son todas las características de los mundos ludoficcionales, pero quería quedarme hasta ahí porque son los que más influyen en la influencia de las inteligencias artificiales. Em, y por eso mismo creo que es momento de entrarle ya a qué es una inteligencia artificial, ¿no? Ya sabemos que es un mundo ludoficcional. Ahora, ¿qué consideraremos inteligencia artificial? Porque hay varias, ¿no? Dependiendo desde dónde se estén tomando, ¿no? Aquí me gusta la idea de Estupiñán, que define a la inteligencia artificial como aquellas tecnologías con características o capacidades que antes eran exclusivas del intelecto humano, ¿no? Es decir, ahora una inteligencia artificial puede redactarte un artículo, ¿no? Bueno, bien o mal, pero ahí está, ¿no? Si le pones ahí a ChatGPT, búscame fuentes de información sobre la Revolución Mexicana, la máquina lo va a hacer como si lo hubiera hecho un humano, ¿no? Insisto, qué tan bien o qué tan mal ya es otra cosa. No sé, puedes decirle, dibújame alguna inteligencia artificial de dibujo, ¿no? Dibújame, no sé, a una familia feliz en una playa y lo va a hacer, ¿no? Ese tipo de cosas son las que crean una inteligencia artificial, ¿no? Sin ir tanto a lo técnico. Ahora, ¿cómo han incidido estas inteligencias artificiales en el mundo de los videojuegos, ¿no? En estos mundos ludoficcionales. Bueno, lo primero es que estas han estado básicamente desde los albores del tiempo de los videojuegos, ¿no? Desde que se crearon los primeros videojuegos ha habido una inteligencia artificial por ahí escondida, no muy, digamos que nunca con capacidades muy grandes, ¿no? Un tanto rudimentarias, podríamos decir, a comparación de ahora y que pueden verse, por ejemplo, en videojuegos tan antiguos como Pong, ¿no? Del 72. Este videojuego, que es uno de los, digamos, de los más antiguos de la existencia, tenía una inteligencia artificial llamada NIM. ¿Qué hacía esta inteligencia artificial? Básicamente, pues era que en una partida, bueno, generalmente si nunca han jugado Pong, es básicamente un juego de tenis, ¿no? De estas rayitas representan a los jugadores y pues tienen que rebotar, ¿no? Este puntito, ¿no? Como si fuera el tenis, ¿no? A quien se le va el puntito, pues es un punto para el contrario, ¿no? Obviamente, si juegas con una persona, pues sí, ya tienes los dos, te diviertes en compañía. Pero ¿qué pasa si no juegas con compañía, ¿no? Para jugar, por así que uno solo, pues necesitabas un oponente, ¿no? Y la inteligencia artificial hacía de oponente, ¿no? Entonces, lo que hacía es básicamente, pues, moverse, ¿no? Verticalmente, arriba, abajo, ¿no? De una manera que intentara simular los movimientos
de un jugador, ¿no? Con el que estuvieras echándote la partida. ¿Que también lo hacía? Bueno, pues les invito a jugar Pong para averiguarlo. Yo les puedo adelantar que no es precisamente la partida más emocionante del mundo en el tenis, pero pues servía para eso, ¿no? Tenía esta ilusión de estar jugando con la máquina y de que la máquina tenía esta autonomía de darte estas sensaciones, ¿no? De competencia. Y esto es básicamente lo que hacían las primeras inteligencias artificiales en el ámbito de los videojuegos, ¿no? Representar a un otro no existente, a otro humano. Obviamente esto venía limitado dentro de, pues, las capacidades del hardware, ¿no? De las capacidades tecnológicas de cada videojuego. Obviamente, conforme fue evolucionando estas tecnologías, también fue evolucionando la capacidad de la inteligencia artificial que se aplicaba en ellas, de tal grado que en años posteriores ya las inteligencias artificiales no solamente se limitaban a hacer movimientos básicos, ¿no? De arriba, abajo, izquierda, derecha, repetir un patrón muy básico, ¿no? De vas arriba, vas a la izquierda, vas a la izquierda otra vez y regresas. No, no. Ya empezaban a poder programarse inteligencias artificiales que simularan movimientos más complejos. Complejos en el sentido de que podrían utilizarse para jugar juegos de mesa, ¿no? Por ejemplo, está la inteligencia Deep Blue de IBM o el AlphaGo de DeepMind, ¿no? Estas inteligencias artificiales lo que hacían era simular ser un jugador de ajedrez o de damas chinas en cualquiera según el caso, y bueno, simular pues ser uno de un jugador, ¿no? De tal manera que tú como humano podrías jugar con la máquina y así ir mejorando pues tus movimientos, ¿no? Y en estos tiempos ya había también, digamos que una forma de establecer la dificultad de qué tan bien quieres que se mueva la inteligencia artificial, ¿no? Entonces podría ser que, no sé, repitiera los patrones de movimiento de un jugador profesional como era Kasparov, ¿no? Que aquí lo tenemos acá arriba, ¿no? Jugando contra la Deep Blue, ¿no? Que ya hay una historia muy interesante alrededor, ¿no? Y de esa manera, pues igual servía ya no solamente como para simular tener a alguien ahí, ¿no? Sino tener a alguien específico, ¿no? A mejorar una serie de movimientos. Esto no quiere decir que tuviera la inteligencia artificial autonomía como tal, ¿no? Estaba limitada, sí, a la programación, a lo que se le introdujera, pero era más compleja que la del Pong, ¿no? Y poco a poco estas inteligencias artificiales empezaron a adentrarse a otros ámbitos de los propios videojuegos, ¿no? No ya solamente hacer un jugador más o establecer mayor dificultad en las partidas, sino irse directamente a otro tipo de aspectos que fueron siendo más importantes en la evolución de la industria del videojuego, ¿no? Como son el aspecto gráfico, ¿no? El procesamiento de datos, ¿no? La necesidad de los jugadores y, bueno, de las empresas también de ofrecer mejores gráficos, ¿no? Más frames por segundo, más información procesada, hizo que también las inteligencias artificiales empezaran a entrar en estos ámbitos, ¿no? Y que, pues conforme se evolucionaba la tecnología, también iba mejorando, pues, su utilización para esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el cambio, ¿no? De 30 frames por segundo a 60 frames por segundo, que esto lo hacía a lo mejor la máquina, sí, pero pues también necesitaba pues la ayuda de estas inteligencias artificiales para pues hacerlo más rápido, ¿no? Que hubiera fluidez dentro de la partida. Y poco a poco fueron evolucionando hasta crearse pues más hacia conceptos mucho más grandes y más abstractos, ¿no? ¿Cómo lo puede ser el mejoramiento también de los personajes dentro del mundo de juego, ¿no? ¿A qué me refiero con las mejoras de comportamiento? Como ya habíamos mencionado, las inteligencias artificiales ya le hacían de personaje dentro de ciertos juegos, sobre todo los competitivos. Pero conforme ha evolucionado la industria del videojuego y bueno, los mundos ludoficcionales se han vuelto mucho más narrativos, pues como toda narración necesitan de personajes y de estos personajes tienen que hacer cosas que parezcan pues no simplemente ir de punto A a punto B, ¿no? Como si fuera pues sí, la inteligencia artificial del Pong, ¿no? Para darle este realismo al mundo ludoficcional y que el jugador
quisiera adentrarse y conocer mucho más del mismo, pues había la necesidad de darles, pues sí, vida, que se sientan vivos realmente, ¿no? En ese sentido, pues tenemos el fenómeno del pathfinding, ¿no? ¿A qué me refiero con el pathfinding? Es esta capacidad a través de la inteligencia artificial de que ciertos personajes dentro del mundo de juego eh, interactúen con el mundo de ciertas maneras más complejas, ¿no? Que parezca que tienen decisiones, ¿no? Aquí como lo vemos en el dibujo, ¿no? Bueno, sí, una programación habitual sería que este personaje fuera de línea recta de aquí para allá, ¿no? Ah, pero resulta que aquí hay una barrera y entonces esto impide que sigas este curso. Bueno, pues entonces a partir de esta inteligencia artificial de pathfinding, dice, ah, no puedo por acá, entonces puedo hacerlo por acá, ¿no? Y esto ya dota de un poco más de naturalidad a este personaje, ¿no? Y pues el jugador pues entonces siente que es más cercano, ¿no? Está introduciéndose a un mundo vivo, como si fuera, no sé, un mundo literario, ¿no? También tenemos otras formas, como lo es este fenómeno del Finite State Machine, ¿no? Que se refiere más bien a una serie de pautas de comportamiento de los personajes, ya sean aliados, enemigos o lo que se le llaman NPCs, ¿no? Personajes no jugables, ¿no? A partir de lo que pase pues, en el mundo de juego, ¿no? En este mismo afán de hacer ver al mundo ludoficcional pues más vivo, se programa a través de inteligencia artificial este tipo de pautas, ¿no? Por ejemplo, pasa situación A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el personaje, ¿no? Con esta inteligencia artificial? ¿Podría atacarlo? ¿Podría huir? ¿Podría hacer tal cosa, ¿no? Dependiendo de, pues, las necesidades. O esto obviamente dentro del marco de la programación del videojuego, y bueno, también esto hace que pues, el jugador se sienta pues más cercanía, ¿no? Con el mundo ludoficcional, que lo sienta realmente vivo. En ese sentido, pues estas inteligencias artificiales han sido fundamentales para establecer las narrativas complejas que requiere el mundo ludoficcional, ¿no? Ahora, para seguir con este relato, vamos a ver algunos casos específicos, ¿no? Donde se ven incluso comportamientos más complejos de estas inteligencias artificiales y que se han utilizado para justamente dar esta sensación de que el mundo ficcional está vivo, ¿no? Uno de ellos es la IA llamada Director, ¿no? Esto utilizada en videojuegos como Alien Isolation o Left 4 Dead, ¿qué es lo que básicamente hace? Es lo que se le llama dificultad dinámica. La dificultad dinámica es básicamente que la máquina se dé cuenta que dependiendo del comportamiento del jugador, si requiere un reto mayor o si está siendo rebasado por las complicaciones que se le están proponiendo dentro del videojuego, ¿no? Entonces, suponiendo que el jugador es muy bueno, está dominando muy fácilmente el videojuego y pues, bueno, cuando algo se domina muy fácilmente, pues el jugador se aburre, ¿no? Entonces, a partir con esta inteligencia artificial lo que se busca es, eres muy bueno, pues entonces te lo voy a dificultar más, ¿no? Vas a tener menos beneficios y va a haber más retos, entonces que haya esta descarga de adrenalina, ¿no? Por parte del jugador. O por el contrario, ¿no? La inteligencia artificial nota que el jugador está teniendo dificultades, como que está muriendo mucho en ciertas partes, pues entonces le bajamos la dificultad y así hace que el jugador no se frustre, ¿no? De esta manera, pues sí, mantiene la atención de todo tipo de jugadores sin necesidad eh, de que se metan a un menú y pongan dificultad media o bajar dificultad o poner más dificultad, ¿no? Todo eso. Eso es una de las grandes innovaciones dentro de la IA Director, ¿no? Otro ejemplo es el llamado sistema Nemesis, ¿no? De, de los videojuegos de Tierra Media, ¿no? Basados en el universo del Señor de los Anillos, ¿no? Aquí podemos ver una inteligencia artificial un tanto más compleja, ¿no? Porque el sistema Nemesis lo que busca es hacer sentir al jugador que sus acciones inciden en el mundo de juego y a su vez recibe un feedback más directo, ¿no? Ejemplo de esto, ¿no? Dentro del videojuego, no sé, te enfrentas a unos orcos, matas al líder, o bueno, vences al líder, y bueno, ya, sigues con tu vida, ¿no? Pero de repente el videojuego te va a avisar que,
¿qué crees? Que el líder de este grupo de orcos no murió, se volvió mucho más fuerte y busca venganza, ¿no? Y ahora te está buscando y es mucho más difícil vencerlo. Cómo vas a proceder, ¿no? Como si realmente hubiera una consecuencia real de que has interactuado de cierta manera con tal personaje, ¿no? Esto dota, pues sí, de mucha interacción y de mucha inmersión dentro del videojuego, ¿no? Porque tú como jugador vas a querer, pues sí, ¿no? Enfrentarte con todos los más fuertes, ¿no? Y de repente va a aparecer otro más fuerte y va a ser como emocionante, ¿no? De, ah, sí, este siempre no cayó, tengo que volver a pasar sobre él, ¿no? Esa es una forma, digamos que de interacción mucho más directa, ¿no? Que hace que el mundo ludoficcional sea mucho más atractivo para los jugadores, ¿no? Por otro lado, también, pues tenemos este asunto de la generación procedimental, ¿no? ¿A qué me refiero con procedimental o procedural? Es básicamente que a partir de la inteligencia artificial va a crear un mundo, podemos decir, totalmente personalizado a partir de ciertas pautas, ¿no? ¿Esto con qué fin? Básicamente para que pues cada jugador tenga la sensación de que está jugando en un mundo ludoficcional personalizado, valga la redundancia, ¿no? Con retos muy precisos que no van a ver otros jugadores, ¿no? Y de eso pues hace que se sienta el mundo pues infinito, ¿no? Porque pues punto que ya terminas de jugar esta partida, te acabas del juego, si lo vuelves a empezar va a ser otro mundo ludoficcional el que te espere, ¿no? A lo mejor va a haber cosas que sean precisas, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Va a haber cosas necesarias, pero va a haber posibilidades, muchos posibles que podrían expandirse hasta el infinito, ¿no? O por lo menos así se promociona, ¿no? Un ejemplo de ello es el videojuego No Man's Sky, ¿no? Que ofrecía justamente una aventura de ópera espacial en donde los jugadores pues sí tenían esta chance de explorar mundos diferentes, ¿no? Y entonces la forma de promocionarlo era, nunca vas a encontrar un mundo igual al de un jugador anónimo o al de tus amigos, ¿no? Todos van a poder encontrar criaturas diferentes, flora diferente, minerales diferentes, etcétera, ¿no? Y esto hace que, pues sí, a partir de esta idea de la inteligencia artificial que te cree un mundo ludoficcional pues más propio, ¿no? Más personalizado, ¿no? Y justamente ese es el gran aporte del siguiente ejemplo, ¿no? Ya habíamos hablado de las inteligencias artificiales como parte de los videojuegos, ¿no? Parte a lo mejor integral o parte más accesoria, pero en el caso de IA Dungeon, básicamente la protagonista es pues el propio videojuego, ¿no? Porque pues como bien lo dice en esta imagen, ¿no? Es una aventura de texto, pero tú como jugador le vas a decir qué es lo que quieres jugar, ¿no? De repente dices, ah, pues escribes, quiero hacer una historia de zombies en la Edad Media. Y entonces la inteligencia artificial va a crear una aventura alrededor de las pautas que tú le digas. Y bueno, te va a dar una experiencia súper personalizada, ¿no? Lo cual pues hace que pues tú básicamente quieras pues ahí soltar toda tu imaginación y dar rienda suelta a todo lo que quieras hacer, ¿no? Por supuesto, esto suena súper beneficioso, ¿no? Ya el videojuego casi prácticamente te da lo que tú quieres, ¿no? Pero esto, ¿cómo se ve reflejado dentro de la industria del videojuego, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que trae esto, ¿no? Pues bueno, ya se había mencionado hace ratito, ¿no? Esto de, pues las huelgas, ¿no? Una de los grandes desafíos que existe actualmente respecto a las inteligencias artificiales es que pues sí, hacen que muchas empresas opten por irse hacia las inteligencias artificiales, que hagan trabajos que a lo mejor antes hacían personas y bueno, pues eso haga que sus empleos corran riesgo, ¿no? Esto se ha visto mucho con el asunto del doblaje, ¿no? Ya hubo durante este año y el pasado muchas huelgas de actores de doblaje, ¿no? Tanto en Hollywood como de la propia industria del videojuego, donde pues, básicamente se quejan de que muchas empresas quieren registrar básicamente la voz de la persona y a través de la inteligencia artificial, pues hacer que esa persona diga los diálogos de N número de personajes sin tener pues sí,
un pago alrededor de ello, ¿no? Lo cual pues sí está bastante mal, ¿no? También se puede ver dentro del ámbito de los diálogos, ¿no? Empresas como Ubisoft, ¿no? Han presentado inteligencias artificiales con las que buscan crear diálogos de personajes que fueran pues básicamente infinitos, ¿no? Como un chat GPT, ¿no? Que tú de repente estés jugando y pues no puedas hablar con cualquier personaje dentro del mundo del juego y no en vez de decir una frase predeterminada que siempre te dice cuando interactúas con él, puedas preguntarle cosas distintas, pueda responderte en tonos distintos y eso pues sí suena a una gran innovación dentro del mundo de juego, ¿no? Dentro de la experiencia de juego, pero por fuera suena a que, pues, muchas de las personas que antes se dedicaban a escribir este tipo de diálogos, ¿no? Sobre todo, pues, las más jóvenes, pues terminarían sin trabajo, ¿no? Lo que, pues, sí suscita un gran problema laboral, ¿no? Por otro lado, también esto no quiere decir que sea, que se limiten estos problemas nada más al ámbito de labores específicas dentro del mundo de los videojuegos, sino también, pues, dentro de cómo se socializan estos videojuegos, ¿no? Un ejemplo de ello es Steam, ¿no? Esta plataforma pues sí, de compra y venta de videojuegos digitales, ha tenido que buscar soluciones para videojuegos que se han creado directamente con inteligencias artificiales y que pues no tienen cierta calidad, ¿no? Y esto básicamente hace que Steam obligue a quienes hagan videojuegos con pura inteligencia artificial a que lo especifiquen en la descripción, ¿no? Esto también tiene que ver con que la inteligencia artificial en sí en el imaginario colectivo actualmente tiene pues sus claroscuros, ¿no? Por un lado sí se ve la gran innovación, pero por el otro lado también se le tiene cierto recelo. ¿Qué tan qué tan necesario es este recelo? Pues solamente lo vamos a ver en el futuro, ¿no? Hasta que ya veamos las consecuencias de la utilización de estas inteligencias artificiales, tanto en el ámbito de los videojuegos como muchos otros, ¿no? Ya hay inteligencias artificiales que hacen dibujos automáticamente, ¿no? Que hacen música, básicamente, pues sí, sin hacer otra cosa más que darle un clip, ¿no? O sea, escribir lo que quieres, un clip y ahí está tu pista, ¿no? Entonces, esto pues sí va a tener bastantes retos que es necesario que tengamos pues muy presentes, ¿no? Bueno, eso es básicamente mi presentación. Podremos concluir justamente que, pues sí, las inteligencias artificiales son bastante beneficiosas para los usuarios y también para las empresas, ¿no? A pesar de que haya, pues sí, voces disidentes respecto a la utilización de las mismas. Esto no hace más que, pues, necesario estudiar y discutir las implicaciones de estas tecnologías y a fin de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la utilización de las mismas con todos sus beneficios y también, pues, los beneficios que puedan, bueno, sí, los beneficios de los trabajadores de estas empresas para que, pues, no puedan perder sus empleos o no vean sus ingresos, pues, tan afectados alrededor de ello, ¿no? Y bueno, pues creo que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. No sé si hay por ahí alguna pregunta, alguna cuestión, algo que quieran comentar. Me parece que de momento no. Pues muchas gracias, querido Fernando, por esta presentación. Siempre es grato, ¿no? En una presentación, pues empezar definiendo, ¿no? Las categorías de análisis que te van a ayudar o las categorías a partir de las cuales estás abordando el fenómeno. Y esta ha sido una presentación muy interesante, ¿no? Primero porque nos ayudas a comprender este concepto tan largo, ¿no? Y tan complejo que es lo ludoficcional, ¿no? Que me parece que es un concepto sumamente interesante y atractivo. Y luego, pues también retomar la idea de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ha sido una charla sumamente interesante y nos muestra, pues, como lo decíamos al principio del conversatorio, ¿no? Nos muestra un área específica de aplicación de la inteligencia artificial con un potencial brutal, ¿no? Entonces, pues vamos a invitar a la gente que nos acompaña a que nos compartan sus preguntas o comentarios para Fernando, Jorge.
Creo que ya estamos por ahí, ¿no, Alex? Sí, Sí, perdón, es que se nos fue ahí la señal, ya andamos recuperándonos. Aquí está. Y como decíamos, Fernando, de verdad, qué interesante. Fíjate que me llamó mucho la atención de tu presentación cuando estabas exponiendo esta nueva figura que tienes ya de estos administradores de la inteligencia artificial dentro del proceso creativo, pero también el cómo se convierte la inteligencia artificial en un nuevo protagonista. Y me hacías pensar mucho en una nota que me tocó leer hace tiempo en la revista Wire, donde decían cómo estaban entrenando con inteligencia artificial ya a los militares, ¿no? Donde decían que justo lo que hacían era ponerlos a videojugar. La inteligencia artificial entendía sus patrones de comportamiento, la manera como tomaba sus decisiones y a partir de ahí les decían, mira el nivel de riesgo en el que podrías estar, porque si alguien entendiera, como en un partido de fútbol, tus jugadas, podría meterte el gol. Entonces decían cómo hoy justo con esos mismos entrenamientos volvían a entrenar a la inteligencia artificial para generar otra vez personajes y caracteres que pudieran estar de alguna manera comportándose cuando tú ya tenías estos retos y desafíos, ¿no? Entonces, hoy me parece muy interesante esto que tú nos estás planteando, porque nos habla de un nuevo, vamos a decir, proceso también cognitivo que se está dando a partir de la interacción hombre-máquina, ¿no? O sea, como máquinas que aprenden, máquinas que piensan incluso por encima del humano, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es ese desafío que se presentaría a nivel comunicacional a la luz de un investigador como tú, ¿no? Fer? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Porque ya son formas de mediación diferentes a las que estábamos acostumbrados, donde nada más era una mediación de interacción, ¿no? Lúdica, a que tú ya puedas entender que la máquina aprende, que la máquina te entiende, que la máquina se comporta como tú para superar tus propias reglas, ¿no? Y entonces, ¿a qué nivel está llevando al proceso cognitivo del sujeto interactuante? Fíjese que es bastante complicado, porque si por un lado lo que plantea es otro de los grandes beneficios, ¿no? Básicamente la inteligencia artificial sirve pues como este espejo, ¿no? Para volver a aprender de tus propias fallas, ¿no? Sin embargo, por otro lado, pues lo complicado es que la utilización de muchas inteligencias artificiales ha sido más bien como una caja mágica para solucionar las cosas, ¿no? Ustedes, pues, si por ejemplo se mete a TikTok, o se meten a TikTok, ¿no? Y buscan cómo buscar información de ChatGPT, ¿no? Para hacer tu tarea, te sale la forma, pero también te va a salir a otra inteligencia artificial u otras maneras para que los profesores no se den cuenta que nada más copiaste lo de ChatGPT, ¿no? Y que lo ponga, digamos, con un lenguaje más humano, ¿no? Menos artificial. Y eso, pues sí, podría implicar, pues, un gran riesgo, ¿no? Al sistema, a las formas de aprender, ¿no? Porque entonces ya se le está dando un mayor peso, pues, sí, a la máquina que a la cognición misma. Y eso también, bueno, eso por un lado. Por otro, también creo que, em, ya en el término más creativo, porque creo que esto es algo que olvidé mencionar, en el asunto de las creaciones, las inteligencias artificiales también han generado mucha polémica, sobre todo en la cuestión narrativa, ¿no? Porque en este asunto sí, de alimentar a la inteligencia artificial, pues ¿con qué lo alimentas? Pues con cosas que hay por ahí, ¿no? Que te encuentras en Internet, ¿no? Si quieres hacer la mejor obra de ciencia ficción, pues te tienes que basar en las mejores, ¿no? Y entonces alimentar a la inteligencia artificial con estas mejores obras de ciencia ficción implica pues que las tienes que tomar de algún lado. Y entonces aquí viene el asunto de los derechos de autor, ¿no? ¿Qué tanto podemos tomar, ¿no? Otras obras para crear esta nueva con inteligencia artificial, ¿no? Muchos autores, por ejemplo, J.R.R. Martin, se han quejado de ello, ¿no? Han dicho que es básicamente pues, un robo y se han manifestado duramente contra la utilización de inteligencia artificial. Entonces, pues sí, esto es justamente algo que se debe de discutir actualmente, ¿no? Y no solamente, pues sí, a nivel intelectual, sino pues también a nivel pedagógico. Claro, sin embargo, también presenta un beneficio, ¿no? Podríamos decir, Fernando, porque en términos de humanidades digitales, el hecho de que en un videojuego puedan hacer una recreación de Assassin's Creed, por ejemplo, ¿no? De un pasaje histórico,
y que después puede incluso hasta ser tomado, ¿no? Como referencia para decir, miren cómo era más o menos la ambientación, porque inspirado en cómo eran este tipo de construcciones, los ambientes, las Ujú. ciudades, el vestuario, pues tienes la posibilidad de hacer una recreación con un nivel de fidelidad, ¿no? Histórica enorme. ¿No? Entonces también le da un factor de verosimilitud a la interacción con el sujeto. Pero a mí me llamaba mucho la atención, te digo, en estas interacciones que se pueden dar en planos cognitivos y sobre todo en las interacciones, ¿qué pasa cuando estás jugando con un yo espejo, ¿no? Con tu gemelo digital, ¿no? Que es de alguna manera un gemelo que fue entrenado por ti con tus movimientos, con tus jugadas, y es como si dijeras, o sea, como lo planteabas en el AlphaGo, imagínate que la máquina se sepa todos mis movimientos, pues sabe cómo tomo decisiones y el día de mañana, pues me va a ganar Ujú. con una jugada que seguramente a mí se me hubiera ocurrido o probablemente no se me hubiera ocurrido, como fue el caso de AlphaGo, ¿no? Diciendo, voy a hacer una jugada que a nadie se le hubiera ocurrido porque era de principiantes y con eso te gano una segunda partida, ¿no? Entonces, que es un poco como lo que ocurrió, ¿no? En un caso como ese. Sí, justamente. Es que creo que lo podemos ver como por dos maneras, ¿no? Por un lado podría ser, pues sí, este perfeccionamiento del entrenamiento, ¿no? Como del AlphaGo, como pues lo que se hace en las artes marciales, ¿no? En el boxeo, de, pues sí, ves pues tus movimientos y dices, ah, bueno, pues ahora pues hago sombra, ¿no? Ya no, por aquí puedo que hay una abertura en mi guardia, pues ahora la cubro, ¿no? Y así vas perfeccionando tu técnica. Por otro lado, pues sí, este tipo de casos, ¿no? Como el de AlphaGo, pues hacen que la imaginación pues se vaya a un asunto un poco más orwelliano, ¿no? Un poco más de la inteligencia está, la tecnología está tomando pues sus propias decisiones y eso ya nos transporta un poquito a estas visiones como de terror, ¿no? Como de repente ya Skynet nos va a dominar, ¿no? Y esto va a ser el Terminator, ¿no? Obviamente esto pues está dentro de la imaginación. Y ese es otro aspecto que creo que es muy necesario pues tener en cuenta, ¿no? Los avances de la tecnología sí son constantes, sí pueden parecer sorprendentes, pero para que se cimenten en la población, pues creo que primero deben de superar estos miedos hacia la tecnología que pues han estado presentes en pues básicamente todo el siglo XX, ¿no? Pues, y lo que va del XXI, ¿no? Pues sí, no, nos va a dominar la inteligencia artificial, ¿no? No, nos escuchan por todos lados, ¿no? Entonces hay que ir dominándolo. Generalmente las personas más jóvenes son las que más se acercan a ello. No sé decir si de manera valiente o imprudente o un poquito de ambas, pero pues así nos acercamos todos, ¿no? Pues con un poquito de nombre sea de Dios que no pase nada. Pero fíjate, ahorita que te escuchaba y repensaba sobre el caso de AlphaGo, creo que es muy interesante porque lo que hicieron justo ahí en DeepMind, Demis Hassabis, era crear dos inteligencias artificiales para que justo AlphaGo pudiera funcionar. Y una de las inteligencias tenía que ver con aprender todas las secuencias matemáticas y todo lo que pudiera de alguna manera generar el ser humano y con un modelo predictivo ir pensando a futuro, pero por el otro lado tenía otra inteligencia artificial que alimentaba al mismo AlphaGo, que era para el tema de todo lo que es, ya no inteligencia, vamos a llamarle, sino todo lo que sería una especie de intuición, creatividad, ¿no? Porque Ujú, era, ya no es un modelo predictivo, es qué se te puede ocurrir pensando como un humano pensaría, ¿no? Que de alguna manera es, vamos a decirles que vamos a decirle la conjunción entre inteligencia y creatividad, entre intuición, ujú, ¿no? Y eso es lo que hizo grande el proyecto de DeepMind con AlphaGo, ¿no? Y lo que estaba haciendo Hassabis porque era ujú, no limitarlo solamente al modelo matemático. Entonces, esto me lleva a pensar, por eso te digo, entre este dilema que hemos hablado mucho sobre en la inteligencia artificial, si es o no una inteligencia creativa, que tuviera intuición, que pudiera llegar a tener estos niveles vamos a decirles, de cercanía a la condición humana, pues hoy lo estamos viendo quizá en el mundo de los videojuegos, ¿no? Cuando los videojuegos pudieran estar generando con estas dobles
o triples partidas que se dan dentro de la inteligencia entre el modelo predictivo, el aprender de los movimientos del humano, Ujú. ¿no? Y el poder generar ahí un híbrido, pues estar cada vez también más cercanos a que la creación y el mundo ficcional al que te están llevando sea lo más parecido a la creatividad que pudiera tener un ser humano en sus interacciones con las máquinas. Sí, y de ahí pues ya surgen estas ideas o estos imaginarios más cercanos, dependiendo de cómo se vea, ¿no? Más al cyberpunk, ¿no? De cómo la tecnología nos va a llevar un poco a la ruina, o más solarpunk, ¿no? Bueno, no sé, creo que sí es el solarpunk, ¿no? El que dice, pues vamos a hacer una utopía en donde vamos a hacer uno con la máquina y con la naturaleza y todo genial, ¿no? Y eso pues va a ser fundamental, ¿no? Ir viendo, pues sí, hasta dónde podemos llegar, pues de cada lado, ¿no? Eh, una de las cosas que tiene, pues sí, esto de la futurología es que generalmente fallamos, ¿no? Muchas veces decimos que sí, de aquí a 10 años, no sé, ya va a haber androides aquí sirviéndonos el café. A lo mejor y sí, a lo mejor y no, ¿no? Pero pues en todo caso, pues llegaremos, ¿no? Y eso pues implica una serie de cuestiones, pues sí, no solamente filosóficas y narrativas, sino pues también políticas, ¿no? Y sí, laborales y pues sí, sociales en general. Y pues hay que estar atentos para atenderlas. Sí, a mí me llama mucho la atención, Fernando y Jorge, de esta charla, el tema de la creatividad, ¿no? La creatividad me parece que ese ha sido el gran reto siempre para el diseño de videojuegos, ¿no? Crear mundos ficcionales, ¿no? Sumamente atractivos, sumamente complejos, ¿no? Recrear cómo fue una civilización, ya lo decía Jorge, ¿no? Eso puede ser muy positivo, porque a todos nos han platicado cómo era Tenochtitlán, ¿no? Pero verlo en 3D, 4D y tener una visión de lo que pudo haber sido, pues te cambia radicalmente la narrativa, ¿no? Y te cambia radicalmente la forma de entender al juego, la dinámica de la interacción y de la interactividad que está por ahí, pero sobre todo me lleva a reflexionar sobre lo difícil que es la construcción de un videojuego, ¿no? Ejemplo, no solo es la construcción de personajes, ¿no? La construcción de las narrativas, la construcción de los escenarios, las reglas, ¿no? Este, lo- 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 todo este proceso, y lo interesante es que hoy la inteligencia artificial lo puede resolver y lo puede resolver de una manera fantástica, ¿no? Sí, me explico, Claro, lo que implica un reto, no solamente para el jugador, sino representa un reto para el profesional, para el creativo y para la propia industria, ¿no? Entonces, a mí parece que estamos entrando en un ámbito sumamente complejo, pero a la vez muy interesante y atractivo para la investigación, ¿no? Y entonces aquí lo interesante es, otra vez, ¿no? ¿Cómo nos va a ir? Pues nos va a ir en función del nivel de conocimiento que tengamos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre las Ujú, aplicaciones, y sobre todo comprender que ahora el reto ya no va a ser la creación, el reto va a ujú, ser, ¿no? Cómo entender y cómo competir con esa creación, ¿no? Ahí dejo la claro. cuestión. Y no solamente eso, Alex, sobre todo lo que tú estás comentando es, hoy teníamos equipos multidisciplinares trabajando en la producción de un videojuego, ¿no? Desde historiadores, diseñadores, programadores. Hoy está reduciéndolo seguramente mucho de eso a dos, tres personas que sean expertos en el diseño de este tipo de prompts para decir, bueno, a ver, necesitamos que nos ayudes a crear toda la parte de las reglas, cómo se tomarían las decisiones, cuáles serían los marcos de referencia y a lo mejor eso lo tenías con dos, tres expertos en toda la parte de ludología y hoy ya no lo tienes, ¿no? Porque te va a ayudar quizá la máquina y lo que tienes más bien es a un experto ya tampoco en la estructura narrativa, ¿no? Que tiene que tener, sino más bien en cómo le incorpora la estructura con el trabajo del programador o viceversa, te brincas uno, dos, tres pasos y ya no tienes esos equipos tan complejos como los que antes tenías para la elaboración de estos tipos de producciones. Pero qué interesante lo que nos acabas de presentar, Fernando. De verdad creo que nos dejas por ahí muchos retos, muchas inquietudes alrededor de estas nuevas formas de producir, estas nuevas formas de entender, pero también de cómo vamos a tener que estar investigando los procesos que se dan desde el ámbito de la comunicación en interacción con este tipo de vamos a decirles, actores no humanos, ¿no? Que intervienen ya en ujú. las producciones lúdicas también.
Pues no sé, Alex, creo que tenemos por ahí algo para nuestro querido Fernando. Esperemos como siempre que salga lo que tenemos listo y, Y no tu partida, ¿no? no, Del y no toca mi Pac-Man. partida de ajedrez que estoy aquí en lo que llevábamos la charla, ¿no? Este, Exactamente. hablando de competir con la inteligencia artificial, ¿no? A ver, ahí está Jorge. Ahí está. Muchísimas Uh, gracias, mi querido Fernando López Solís, con maestro, mucho. por haber estado el día de hoy compartiendo tu experiencia y tus conocimientos en este webinar, el uso de las inteligencias artificiales para la creación de mundos ludoficcionales, historia y actualidad. Muchísimas gracias, Fernando, por ello. Espero que próximamente te podamos tener por aquí también en la Universidad de Anáhuac. Nos daría muchísimo gusto recibirte también de manera presencial a ti y a todos nuestros colegas que están trabajando este tipo de temáticas. Como siempre, un espacio abierto para todos ustedes. Pues muchísimas gracias a ustedes y al contrario a todos los presentes también. Y a mí también me encantará seguir colaborando con ustedes de manera virtual, presencial, como sea. Aquí estoy para lo que me necesiten. Pues muchísimas gracias, Fernando y Alex. Creo que seguimos en esta tónica para la próxima semana, ¿no? Inteligencia artificial. Seguimos hablando de inteligencia artificial, es el gran tema, ¿no? De actualidad. Y ahora hablaremos de la inteligencia artificial como herramienta de análisis de contenido, fortalezas y debilidades que impartirá el doctor Antonio Corona, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿no? Quien ya en alguna vez ha estado con nosotros y ahora nos va a compartir sus avances de investigación, reflexiones en estos temas tan complicados y complejos de la inteligencia artificial, querido Jorge. Así es, y sin duda lo que nos va a platicar el doctor Antonio Corona en la próxima semana les va a servir muchísimo a todos los que están haciendo investigación hoy día, ¿no? Este tema del análisis de contenido, que es algo sobre lo que trabajamos muy, muy frecuentemente en las ciencias sociales, pues bueno, pues seguramente doctorandos, investigadores en formación, investigadores, colegas de centros y cuerpos de investigación, atentos porque Antonio Corona nos va a poder compartir ahí seguramente pues grandes desafíos también que se están dando en el uso de la inteligencia artificial para hacer estos procesamientos avanzados de datos. Así es que Alex, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miriam, gracias también por haber estado el día de hoy siguiéndonos aquí. Noemí Lugo, que aquí anduvo también, le mandamos un gran Bien. saludo a nuestra querida Noemí, ¿no? Gracias. Que está haciendo mucha investigación al respecto sobre esto. Habrá que seguir sus trabajos y ya la tendremos seguramente por acá próximamente. Que tengan una excelente mañana. Gracias a todos los que nos siguieron en redes sociodigitales. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.